Yo, una columna de hormigón armado está sometido a fuerzas de presión C y tensión T, como se indica en la figura. ¿Ya? Debajo de la figura. Ya. Si cada cuadrícula de la gráfica equivale a 100 newton de fuerza, determine la fuerza neta a la que está sometida la columna en estudio. Gracias. Muy gentil. Entonces, lo que necesitamos es saber el sumatorio de las fuerzas. Eso es lo que necesitamos saber. El sumatorio de las fuerzas, porque dice fuerza neta. Si dice fuerza neta, lo que me está pidiendo es el sumatorio de fuerzas. Queremos saber cuánto vale esta sumatoria de todas las fuerzas. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, o más claro, cuando a nosotros nos presentan un gráfico en CENESID, nos dan un gráfico y nos piden encontrar estos vectores, es facilito. Lo único que debemos saber es a qué cuadrante pertenece cada vector. Y en cada vector yo debo dibujar un sistema de referencia. En cada vector yo debo dibujar un sistema de referencia. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el T1, yo aquí voy a dibujar un sistema de referencia. Y respecto a este sistema de referencia que está de rojo para el T1, yo veo que mi vector está en el primer cuadrante, en donde las X y las Y son positivas. Entonces pongo signo positivo. Y lo que hago después es contar los cuadros. Primero los cuadros en X. Cuento un cuadrito, dos cuadritos ha habido para X. Y lo mismo hago para el Y. Un cuadrito, dos cuadritos. Y ya tengo el vector T1. Vamos a hacer lo mismo para nuestro vector T2. ¿Qué hago? Hago un sistema de referencia en donde inicia mi vector T2. Ahí hago un sistema de referencia. En este caso, el T2 se encuentra en el cuarto cuadrante, en donde las X son positivas, pero las Y son negativas. Cuento los cuadros para X, un cuadrito, dos cuadritos. Cuento los cuadros para Y, un cuadrito, dos cuadritos. Listo. Pongo esos dos valores y ya tengo mi vector T2. Ahora veo que el C1 y el C2 son líneas o son vectores horizontales. Cuando yo veo que son vectores horizontales, la componente en Y va a valer 0, tanto para el C1 como para el C2. Vuelvo a repetir, cuando son vectores horizontales, la componente en Y va a valer 0, tanto en este caso para el C1 como para el C2. Para el C1 voy a contar los cuadritos en X. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos. Y como está apuntando la flecha hacia el lado derecho, el signo es positivo. Voy al C2. Un cuadrito, dos cuadritos. Pero como está apuntando al lado izquierdo, el signo es negativo. Y listo, ya tengo mis 4 vectores. Lo único que me resta es sumar, es decir, lo único que tengo que hacer es sumar X con X y Y con Y. 2 más 2 son 4, más 3 son 7, menos 2, eso me da 5, positivo, y en Y me da 0. Hasta ahí he encontrado la sumatoria de fuerzas, pero hay algo importante, que cada cuadrícula, cada uno de los cuadros vale 100 newtons, por lo cual a esto tendré que multiplicar por 100, quedándome entonces 500, 0. Busco mi opción de respuesta, ha sido la D. Y ya está resuelto. ¿Preguntas, por favor? Confirmen, por favor, si hay preguntas.
Buenas tardes, profe. ¿Puede volver a explicar? Yo recién acabo de ingresar. Por favor. En el video grabado que le subo al YouTube pueden ver, porque si no después no alcanzamos a explicar. Mister, una pregunta. Dígame. ¿Por qué sale 2 y 3? O sea, por ejemplo, tiempo 1 más 2 y más... No le Ahí. entiendo su pregunta. O sea, ¿de dónde sale el tiempo 1 más 2? El 2, ¿de dónde sale? Es que no son tiempos, son tensiones. Ok. No son tiempos, son tensiones, son los vectores T1 y el vector T2, que tuve que dibujar un Está bien, sistema ok. de referencias para encontrar el vector T1 y el vector T2. Ya, ok. No son tiempos. Deje ver. Dijo el profe que sí, lo voy a poner en el YouTube porque si después me dedico a repetir, no avanzamos con 4 ejercicios. Eso pasó el día lunes. Solo pudimos hacer 4 ejercicios, entonces no se pudo avanzar en más temas si me pongo a repetirles. Pueden revisar en la grabación de YouTube que la voy a subir. Y ya después de seguir haciendo más grabaciones, y espero que eso les vaya sirviendo para que puedan seguir repasando. Voy al ejercicio número 2. Por favor, alguien que me ayude a leer el ejercicio número 2. Mister, ya le ayude. A ver. Se puede correr 2 puntos. Se puede correr 2 puntos que distan entre sí 60 metros. Un móvil se desplaza a una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si su rapidez se reduce a la mitad, ¿cuántos segundos utilizará para cubrir la distancia? Ya. Acá hay algo importante que hay que subrayar, que se trata de lo que dice rapidez constante. Si hablamos de rapidez constante, nosotros estamos hablando de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando yo hablo de rapidez constante, lo que voy a hacer es un triangulito y vamos a poner las siguientes variables. Después veo tele. Esa será el lema para poder resolver movimiento rectilíneo uniforme. Después veo tele. Y dependiendo lo que me pregunten, yo voy a ir tachando. En este caso dice cuántos segundos. Segundos, sinónimo de tiempo. Por ende, tacho al tiempo. Y yo ya sé lo que tengo que calcular. Tengo que calcular la distancia para la velocidad. ¿Qué distancia? 60 metros. ¿Qué velocidad? Velocidad 5 metros. Pero ahí no acaba, porque después de darnos la velocidad, en cambio, me dan una condición. Dice que la rapidez o la velocidad disminuye a un medio o a la mitad. La mitad es sinónimo de un medio y esto es una fracción. Por lo cual, para poder trabajar acá, yo le doy el inverso. Si era un medio, yo le pongo 2, 1 y estos valores se tienen que multiplicarse. Quinta 1, quinta, si no me equivoco, 12 y 12 por 2, eso me da 24. Y ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Preguntas, por favor? Licenciado, para este tipo de ejercicios, o sea, para lo que es siempre la rapidez constante, ¿siempre va a ser la fórmula de aquí o varía según lo que nos pide? No, esto es el lema. Cuando la rapidez es constante se trata de MRU y el lema es después veo tele en ese triángulo. Eso solo funciona para cuando la rapidez es constante o estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme.
Recuerden que para preguntarme alzan las manitos porque si me hablan todos, yo no les entiendo. Dígame, Camila. Profe, una pregunta. Y siempre cuando dice mitad, siempre va a ser un mes. A ver, lo que le pude entender es que me dijo que siempre que sea mitad será un medio, sí, y tendremos que darle el inverso. Si, por ejemplo, dijese el enunciado, su rapidez se aumenta al triple, entonces tendríamos solo que multiplicar a la rapidez por 3. En este caso, como se reduce y esta reducción es una fracción, yo le doy el inverso. ¿Alguien más preguntas? Sí, yo le dice, Dígame. ¿de dónde sacó el 2 con el 1? Es de lo que se reduce al 1/2. Aquí dice, si su rapidez se reduce a la mitad, quiere decir que nosotros nos vamos a quedar solo con el 1/2. Entonces, este 1/2 es una fracción. Y para poner aquí la condición, yo le doy el inverso. Este 1 que está en el numerador va al denominador, este 2 que está en el denominador va al numerador. Ah, ya, gracias, ahora sí entendí. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Wilson. Buenas tardes, profe. Si es que nos piden en este caso distancia, ¿cuál va arriba? ¿Velocidad o el tiempo? Distancia, por ejemplo. Si nos piden distancia, yo dibujaría otra vez mi triángulo del después veo tele. Y si me piden distancia, yo tacho la distancia y lo que yo tengo que encontrar es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Primera y última que me rayan la pantalla. Me vuelven a rayar la pantalla y les prometo que yo sí les suspendo las clases. Así haya dado 20 minutos de clases. Primera y última que me rayan la pantalla. Les conviene mejor a esos chistositos salirse, porque yo sí no les soporto, porque son unos patanes, son unos vagos. Están aquí solo por pasar el tiempo, porque no tienen nada más que hacer en la casa. Así que les conviene no volver a hacerlo. Y si lo van a hacer, es mejor que se salgan y no se aguanten la hablada que se van a ganar de mi parte. Listo, continuamos al ejercicio número 3. Por favor, alguien que me ayude a leer. Yo, mister. En una una mesa de billar hay dos bolas, A y B, en reposo, una al lado de la otra. Después del impulso, la bola A se desplaza con una aceleración de 4 centímetros sobre S2 y la bola B con una aceleración de 8 centímetros S elevado al cuadrado. Si el ángulo formado entre ambas bolas es de 60 grados, ¿cuál será la distancia en centímetros entre las dos bolas después de 4 segundos? Considerando que ninguna de ellas ha caído en el hoyo. Muchas gracias. Listo. Entonces nosotros dice que tenemos dos esferas, dos bolas de billar que se encuentran de la siguiente manera, juntas. Dice que después del impulso, la una sale de forma horizontal y la otra sale en forma diagonal, formando un ángulo de 60 grados. Formando un ángulo de 60 grados. Pasó un tiempo y la bola que salió diagonal estará por acá. Pasó un tiempo y la bola que salió recto estará por acá. Queremos saber cuál es esta distancia que les separa.
Ahora vamos a ir colocando las aceleraciones. La bola A tiene una aceleración de 4 centímetros por segundo al cuadrado y la bola B tiene una aceleración de 8 centímetros al cuadrado, por segundo al cuadrado. ¿Quién va diagonal y quién va vertical? Facilito. La que va a ir diagonal es la que va a tener más aceleración. Es decir, que la que va a ir de diagonal es la bola B. Acá estaría la bola B. Y su aceleración es de 8 centímetros por segundo al cuadrado. Y la que va horizontal sería la que tiene menos aceleración, es decir, la bola A, y su aceleración es de 4 centímetros por segundos al cuadrado. Este es un triángulo 30-60, porque hablamos de un triángulo pitagórico 30-60, y yo puedo encontrar este valor de aquí, que sería en realidad una aceleración relativa. ¿Qué quiere decir aceleración relativa? De la una con respecto a la otra. Eso quiere decir una aceleración relativa. La una respecto a la otra. ¿Y cuánto es este valor? Facilito. Es el mismo valor del 4, sino que le acompaño con un raíz de 3. Y yo ya tengo el valor de aceleración relativa. ¿Difícil encontrar la aceleración relativa? No, porque se trata de triángulos pitagóricos. Y la condición para triángulos pitagóricos es la siguiente. El lado opuesto al de 30 es la mitad de la hipotenusa. Y el lado opuesto al de 60 es la misma mitad acompañado de un raíz de 3. Es la misma mitad acompañado de un raíz de 3. Entonces, yo ya tengo mi aceleración relativa. Y con esa voy a encontrar la distancia. ¿Utilizando qué fórmula? Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la bola A y la bola B parten del reposo o se encuentran en el reposo, la velocidad inicial vale 0. Por ende, en la fórmula, velocidad inicial por tiempo, todo ese término va a valer 0. Quedándome distancia igual a un medio de la aceleración. ¿Qué aceleración voy a reemplazar? La aceleración relativa. 4 raíz de 3. Por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde me dice el tiempo? 4 segundos. Y esto se interpreta como 4 por 4. Con el fin de simplificar y no generar un número más grande, sino con el fin de simplificar y generar un número más pequeño. Mitad 1, mitad 2. 4 por 2 son 8 y 8 por 4, eso es 32 y le tengo que acompañar del raíz de 3. Y esa es la respuesta. 32 raíz de 3. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No. Veamos qué dicen en el chat. ¿Cómo salió la aceleración relativa? Trabajando con el triángulo pitagórico. Les decía que este triángulo pitagórico es un triángulo 30-60. ¿Cuáles son las condiciones para ser un triángulo pitagórico?
que el lado opuesto al de 30 sea la mitad de la hipotenusa. Nuestra hipotenusa era 8 y el lado opuesto al de 30 solo vale la mitad, que sería 4. Y el lado opuesto al de 60 es la misma mitad, que en este caso ya sabemos que es 4, pero le tenemos que acompañar del raíz de 3. Entonces le pongo el raíz de 3. Y de ahí ya salió la aceleración relativa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Esa es la condición. Esa es la condición para hacer el raíz de 3. Insisto, es un triángulo pitagórico que cumple la condición. El opuesto al de 30, la mitad de la hipotenusa, y el opuesto al de 60, la misma mitad con un raíz de 3. Es en realidad para evitarnos de hacer Pitágoras, el teorema de Pitágoras. En vez de hacer el teorema de Pitágoras, aplicamos esto. Y si hacen el teorema de Pitágoras, les va a salir ese mismo raíz de 3. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Voy al ejercicio número 4. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer el ejercicio número 4? Yo. Determine la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado del bloque de masa de 20 kilogramos si se desplaza sobre una superficie horizontal lisa. La fuerza actuante es de 50 newtons y forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Gracias, muy gentil. Entonces, cuando nosotros vemos bloques y vemos fuerzas, estamos hablando de dinámica. Y en dinámica se trata en realidad de las leyes de Newton. Como de entrada mismo me dice, determine la aceleración. Yo voy a necesitar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es esa? El sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo supe que tengo que utilizar la segunda ley de Newton? Porque la pregunta fue clara y directa. Determine la aceleración. Y cuando estamos hablando de leyes de Newton o de bloques que se encuentran siendo arrastrados por fuerzas, lo que tenemos que aplicarle es la ley de Newton en donde esté involucrada, en este caso, la aceleración. ¿Ya? Nosotros sabemos que aquí en el bloque vamos a tener nuestro peso, que es mg. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos la normal. Y como dice que es una superficie horizontal lisa, también ya puedo saber que la fuerza de rozamiento cinética es igual a 0. Es decir, que no existe fuerza de rozamiento cinética. Ya tengo las fuerzas entonces, el peso, la normal. Me falta descomponer esta fuerza que vale 50 newtons. Me falta descomponer esta fuerza que vale 50 newtons en una fuerza X y en una fuerza Y. Y otra vez va a involucrarse el triángulo 30-60. Otra vez se va a involucrar el triángulo 30-60. Por lo cual, deberían repasar los triángulos pitagóricos, sus condiciones y cuáles nomás son. Entonces tendríamos un ángulo de 30, tendríamos un ángulo de 60. Esto valía 50. Hace rato ya vimos la condición. ¿Cuál era la condición? Que el opuesto al de 30 vale la mitad. Entonces este valdría 25. Y el opuesto al de 60 vale la misma mitad, sino que acompañado de un raíz de 3. Ya tengo
las dos fuerzas, tanto la Fx como la Fy. Ahora, si vamos a arrastrar, el movimiento va a ser de izquierda hacia derecha. Todas las fuerzas que están a favor del movimiento son positivas y todas las fuerzas que están en contra del movimiento son negativas. Entonces, vamos a ir poniendo, ¿cuál es la fuerza que está a favor del movimiento? La única fuerza que está a favor del movimiento es la Fx, que en realidad vale ¿qué? 25 raíz de 3. ¿Hay alguna fuerza en contra del movimiento? No, no hay ninguna fuerza en contra del movimiento. Primero porque fuerza de rozamiento cinética era 0 y no hay nada más que se le oponga al movimiento. Entonces, esto va a ser igual a la masa del bloque, que era 20, y acompañada de la aceleración. ¿Puedo simplificar? Sí. Quinta, 4. Quinta, 5. El 4 está multiplicando, pasa a dividir, me queda 5 cuartos raíz de 3. Y esto va a ser igual a la aceleración. Debemos saber que la raíz de 3 es 1,73 y al multiplicar por esto me queda 2,165. En realidad aproximando a 2,17. Opción de respuesta, la C. ¿Preguntas, por favor? Profesor, Dígame. disculpe que lo moleste. ¿Puede explicar además que me equivoqué me equivoqué en unos nombres? Entonces, estaba haciendo, me equivoqué, entonces ya me enredé. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor, el ejercicio? Rapidísimo, porque ya nos quedan 5 minutos, se acaba la sesión de Zoom y tengo que hacer otras cosas. Entonces, o revisa en el video, porque sí lo voy a subir a YouTube. Revisa en el video la explicación. Ok. Gracias, entonces ya sé. Ya listo. Dice, ¿cómo hago eso último sin calculadora en medio de la prueba? No creo que sea tan difícil eso. Raíz de 3, insisto, raíz de 3 tiene un valor de 1,73. El raíz de 3 es igual a 1,73. El 5 cuartos yo en realidad le puedo dejar expresado como... lo dividiríamos, creo. Dividiríamos para que sea más fácil para ustedes. De hecho, sería 1, 0, creo que sería 2, esto sería 2 y esto creo que sería 0 y sería 1,25, ¿ya? Entonces, mis alumnos, o bueno, mis estudiantes, ellos saben la técnica de multiplicar 3 por 3. No lo van a encontrar en ningún lado porque todavía no lo subo a YouTube y esa técnica la hice yo. A ellos les indico la técnica de multiplicación 3 por 3, recorrerán la coma, insisto, le debe quedar alrededor de 2,165. Pero esto se aproxima en realidad a 2,17. Si es que puedo subir la técnica en estos días de multiplicación 3 por 3, les va a ayudar muchísimo. No es difícil. Es una técnica facilísima de multiplicar 3 por 3. ¿Se puede hacer en la prueba? Sí. De hecho, es lo más difícil, digamos, que les pueden tomar una multiplicación de 3 por 3. Ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Que al menos quiero llegar a otro ejercicio. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Perfecto. Voy al otro. Ejercicio número 5. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Yo leo. Yo. Una caja se debe mover 3 metros para quedar completamente pegada a la pared, tal como se muestra en la figura. Si el obrero aplica una fuerza de 60 newton,
y coloca sus brazos a un ángulo de 60 grados sobre el horizontal, determine en joules el trabajo que realiza el obrero. Gracias. Lo único que debemos saber que para realizar o encontrar un trabajo, nosotros vamos a hacer la multiplicación de la fuerza por la distancia. El trabajo se calcula así. Fuerza por distancia. La distancia ya la tenemos y vemos que es un 3. Lo que tendría que calcular es la fuerza. Aquí voy a tener la componente en X, el Fx, y aquí voy a tener la componente en Y hacia abajo, que sería el Fy. La fuerza conocemos, es 60, y el ángulo también conocemos. En este caso, el ángulo vale 60 grados. Entonces, otra vez hablamos del triángulo 30-60. ¿Ya? Otra vez hablamos del triángulo 30-60. Elizabeth, por favor, deme apagando su micrófono. Gracias. Listo. Ya. Entonces, les decía que voy a utilizar otra vez el triángulo 30-60. Este 30-60, el opuesto al de 30 es la mitad. Entonces, esta fuerza solo sería de 30. Y lo que me quedaría es hacer 30 por 3. 30 por 3, eso me da 90. Y el trabajo que estábamos buscando ha sido 90. Opción de respuesta A. Es muy importante los triángulos pitagóricos. En física son muy importantes los triángulos pitagóricos. Necesitan saber sus condiciones. ¿Cuándo tengo uno de 30-60? ¿Cuándo tengo uno de 45-45? ¿Cuándo tengo un 4-3-5? Un 5-12-13. Es muy importante porque en física se los trabaja al máximo con esos triángulos. Esa parte es geometría. Y si entendemos a la geometría, ¿le podemos aplicarle a la física? Sí, por supuesto. Le podemos aplicar a la física. ¿De acuerdo, chicos?